El increíble talento oculto de una chica de la limpieza que transformará vidas. Valentina siempre había sentido que el mundo ignoraba sus sueños. Sin embargo, el día que encontró un recorte de periódico sobre un concurso de innovación científica, su corazón se detuvo. Aquí estaba, en medio de la esterilidad del laboratorio, atrapada entre escobas y trapos, cuando su alma anhelaba el conocimiento que esos investigadores jamás imaginarían que ella poseía. La ciencia, esa magia contra las sombras, parecía llamarla, pero ¿cómo podría ella, una limpiadora en un laboratorio de prestigio, ser parte de algo grande? La vida en casa se había tornado un pesado lastre desde que su padre se fue. Su madre, frágil y enferma, exigía más atención y su hermano pequeño exigía su juego y su risa. «Valentina, apúrate, hijo», la apremiaba su madre. Los medicamentos apenas calmaban la ansiedad que se había apoderado de su hogar. Más de una vez había sentido que cada responsabilidad la hundía más en un abismo de desesperación. «¿Qué futuro le ofrezco a mi hermano si solo limpio y lavo? No puedo seguir así». En su mente, las palabras giraban como un torbellino que nunca se detenía. El director del laboratorio, un hombre experimentado, no era ciego. Había presenciado el ímpetu que Valentina mostraba al arreglar un pequeño experimento con herramientas que no le correspondían. «Esa chica tiene un don», murmuró un día a sus colegas. Pero ellos nunca se lo imaginaban. Sus miradas permanecían fijas en la suciedad de los pisos, no en el brillo de su mente. Pero el encuentro fortuito había plantado una pequeña semilla de esperanza en ella. Quizás, solo quizás. La idea del concurso la atrapaba, la seducía, pero el papel de la limpiadora continuaba aplastando su valor como una roca. «Si participo y gano, mi familia podría cambiar». Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fecha del concurso se acercaba y Valentina sentía cómo esa buena noticia se convertía en una luz de responsabilidad. Las noches sin dormir se apilaban mientras escribía fórmulas y bosquejaba notas, la presión en su pecho cada vez más fuerte. Su madre la llamaba, preguntando por qué se encerraba tanto. «Es por ti, por tu salud», se decía a sí misma, pero el mantener a su familia unida era una carga que casi no podía soportar. Las múltiples discusiones se tornaban en gritos. «Valentina, piensa en su hermano, no puedes salirte de lo que eres». Cada palabra de su madre era un clavo en su ataúd emocional. El día del concurso ya estaba a la vista. La angustia se adueñaba de su ser, mientras una pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Y si fallo? La responsabilidad de su familia se sentía como cadenas, mientras un foco brillante prometía la libertad. Y así, en esa tormenta de emociones, el teléfono sonó, cortando el aire tenso, trayendo consigo una noticia que podría cambiarlo todo. El ruido del teléfono resonó a mi habitación como un eco de posibilidad. Valentina contuvo la respiración mientras sus dedos temblaban al tomar el dispositivo. Era la voz de un antiguo conocido del laboratorio, un ingeniero que había estado investigando un proyecto innovador. Atraído por su curiosidad por el trabajo que ella había estado realizando en silencio, le ofreció la oportunidad de colaborar en una revisión de su propuesta para el concurso. En ese instante, su mente quedó en blanco. Un torbellino de emociones y pensamientos se agolpaban en su pecho. ¿Era esto lo que había estado esperando? «¿Valentina?», preguntó la voz al otro lado. «Sé que tienes una visión única, podrías aportar mucho». La validación resonaba en sus oídos, pero el miedo a defraudar a su familia la asaltaba como una sombra persistente. La posibilidad de construir algo grande estaba a su alcance, pero a medida que la esperanza brotaba, también crecía la inseguridad. «Si me involucro y no cumplo, ¿qué dirán?». La presión de su madre, de su hermano, del futuro que aún no existía, la acechaba. Aún así, algo dentro de ella respondió al desafío. Había pasado demasiado tiempo sintiendo que su voz no tenía peso, que sus ideas se perdían entre la escoria del laboratorio.
No puedo dejar pasar esta oportunidad, se dijo firmemente. Valentina decidió aceptar la oferta, aunque eso significara avanzar hacia la incertidumbre. La semana que siguió fue una mezcla frenética de revisión técnica y confrontación interna. Se sentó frente a la computadora horas interminables, rodeada de montones de notas y esquemas. Cada vez que sintió que la fatiga la invadía, sus pensamientos volvían a su hermano, a su madre, a la lucha diaria que habían llevado. Sabía que sus esfuerzos podían cambiar el guión familiar, encender un fuego de esperanza que pudiera abrazar su hogar. Esa motivación la mantenía despierta, en vela entre cafeína y determinación. Sin embargo, conforme se acercaba el día del concurso, Valentina no podía escapar del insidioso pensamiento que le decía que su éxito dependía de factores ajenos a su control. Con cada avance en el proyecto, también surgían nuevos obstáculos. Un error en los cálculos que había pasado por alto, la falta de acceso a materiales que le impedían ejecutar su visión. En lugar de rendirse a la presión, transformó su frustración en impulso. Cada tropiezo se convertía en combustible, alimentando su deseo de demostrar que su voz tenía un lugar al lado de aquellos que tradicionalmente se consideraban los mejores. Llegó el día de la presentación. Ella observó a su alrededor la sala repleta de caras desconocidas y rostros que parecían irradiar confianza. El nudo en su estómago presionaba como un recordatorio constante de su lucha interna, pero no podía dar marcha atrás. En la penumbra del recinto, ella se armó de valor. Este era su momento, no solo para ser escuchada, sino para redefinir su existencia. Elevó la mirada, listando mentalmente cada obstáculo que había superado. Tomó una profunda respiración y se acercó al podio. «Esta es mi historia y mi propuesta», comenzó, sintiendo cómo las palabras se deslizaban como un torrente a través de su voz. A medida que compartía su innovador enfoque y el impacto que podría tener, una luz de posibilidad brillaba en su interior. Sin embargo, justo cuando sentía que estaba construyendo una conexión con su audiencia, sus ojos se encontraron con los de un ex colega que siempre había puesto en duda sus habilidades. La familiar incomodidad asaltó su mente, instándola a retroceder. De repente, la idea de retroceder se sintió tentadora, como un refugio del juicio ajeno. Pero en ese momento, Valentina comprendió que había llegado al punto de no retorno. La pregunta resonaba: ¿puedo realmente permitirme ser espectadora de mi propia historia? La tensión en el ambiente se apoderaba de ella, y una nueva revelación la golpeó como una ola. Necesitaba no solo demostrar su valía ante los demás, sino también ante sí misma. Era ahora o nunca. El motor de su determinación rugió y, en medio del instante decisivo, una idea audaz surgió en su mente, capaz de transformar no solo su presentación, sino su vida por completo. Valentina se preparó para dar un paso que podría desafiar a todos y cambiar la narrativa. ¿Qué sucedería si su propuesta fuera completamente diferente a lo esperado, elevando no solo su proyecto, sino la forma en que los demás la veían? En ese instante crucial, un nuevo reto se levantaba ante ella, una incitación a abrazar no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. El silencio en la sala se tornó ensordecedor, mientras Valentina enfrentaba a su audiencia con una firmeza recién descubierta. Las palabras fluyeron de su boca, cargadas de pasión y autenticidad. Su propuesta, ventajosa y audaz, no solo describía un proyecto técnico, era un llamado a la innovación y la superación. Pero más que eso, era la encarnación de su lucha personal, de su deseo de despojarse de las etiquetas que la sociedad había impuesto sobre ella. Cada punto que resaltaba en su presentación se sentía como un ladrillo más en la construcción de su propia confianza. A medida que explicaba el impacto de su proyecto en diversas comunidades, notó cómo las miradas escépticas empezaban a transformarse en curiosidad. La sorpresa de su ex colega pareció brevemente desviar su atención, pero Valentina resolvió no permitir que sus dudas la contaminaran. Con cada palabra, profundizaba en los desafíos que había enfrentado, la falta de recursos, la soledad del laboratorio, el peso de las expectativas familiares. «No solo desarrollamos tecnología, creamos oportunidades», proclamó, su voz resonando en la sala. Las reacciones de la audiencia comenzaban a mostrar una conexión emocional que ella nunca había imaginado que pudiera alcanzar. Mientras se sumergía en su discurso, una idea desafiante se enroscaba en su mente.
Este proyecto no era solo una oportunidad para destacar, sino para construir un futuro en el que su propio crecimiento personal pudiera emular el impacto en los demás. Valentina visualizó no solo un laboratorio de innovación, sino un espacio donde las personas fueran empoderadas, donde cada voz contara. Al finalizar su presentación, el aplauso resonó más fuerte de lo que había previsto. Esa ovación no solo la validaba, era una manifestación tangible del cambio que podía alcanzar. Sin embargo, el escepticismo de su ex colega la persiguió de cerca. Era consciente de que las sombras de la duda aún acechaban y que su viaje apenas comenzaba. Necesitaba demostrar que su propuesta no era un destello de éxito, sino el inicio de un movimiento auténtico. Esa noche, en su casa, Valentina se sentó con su laptop abierta y una ráfaga de energía la recorría. Las ideas que antes flotaban ahora formaban una estructura concreta. Comenzó a bosquejar un plan para convertir su proyecto en una plataforma que ayudara a personas como ella a alcanzar su potencial. La idea se hacía cada vez más clara: la creación de talleres y recursos de formación para compartir su experiencia con otros que, como ella, habían sido subestimados. Pero a medida que se adentraba en la planificación, el miedo comenzó a asomar. La idea de arriesgarse a dar un salto hacia lo desconocido era aterradora. ¿Y si no tengo lo que se necesita?, se cuestionaba. Sin embargo, reforzó su determinación recordando la pasión que la había movido hasta ese momento. Necesitaba un equipo, voces que le acompañaran en su nueva misión. ¿Quién podría unirse a su causa? Se propuso reunir a un grupo diverso que complementara sus habilidades y conocimientos. La búsqueda de aliados se transformó en un laborioso proceso. Comenzó a asistir a encuentros que se alineaban con su visión. Fue en uno de esos encuentros que, al presentar su propuesta, un grupo de profesionales la miró con interés genuino. Había llegado el momento de enfrentar aquel miedo y de abrirse a la posibilidad de colaboración. Mientras rápidas conexiones se formaban en el espacio, Valentina sintió una chispa de esperanza. Esto es lo que buscaba, resonó en su mente. La sensación de pertenencia y propósito comenzó a ocupar su lugar en su interior. Sin embargo, justo cuando comenzaba a vislumbrar el futuro que anhelaba construir, una sensación de inquietud se asomó. ¿Qué obstáculos surgirían en el camino? ¿Y si la confrontación con aquellos que la habían menospreciado llegaba pronto? Las preguntas quedaron flotando en la atmósfera cargada de emociones, como un eco que prometía más desafíos. Era consciente de que el camino hacia el éxito estaba plagado de titubeos y dificultades, y que su lucha personal, lejos de haber terminado, solo comenzaba a desplegar su intensidad. La próxima reunión que asistiera no sería cualquier encuentro. Allí podría encontrarse con quienes definirían el rumbo de su propuesta. Sin embargo, del otro lado de la sala se encontró con la mirada crítica de su ex colega de nuevo. ¿Estaba lista para defender sus ideas una vez más? No solo ante él, sino también ante las dudas que pudiera acarrear. Valentina recogió el aire y tomó una decisión. Este era su viaje, y cada paso la acercaba más a descubrir no solo su valor, sino la posibilidad de transformar vidas. La tensión aumentaba en el horizonte, y por primera vez supo que su historia aún no había culminado. A la vista del siguiente gran reto, la pregunta ardiente se mantuvo. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a su ex colega, sino a sus propios miedos? El ambiente en la sala era una mezcla de expectativa y nerviosismo. Valentina se sentó frente a un grupo de expertos, su ex colega entre ellos, revisando las notas de su presentación. Con cada mirada que interpretaba, el peso de la duda se traducía en una presión palpable sobre sus hombros. Aquel era un auditorio más formal que el anterior, donde las opiniones no solo se expresaban en murmullos, sino con la intensidad de la crítica directa. La primera presentación fue de una ingeniera con una trayectoria intachable. Su entusiasmo y confianza en sí misma contrastaban con la inseguridad que Valentina sentía. Esa sensación de ser la intrusa de la sala comenzó a enredarse con sus pensamientos. Sin embargo, en lugar de dejarse aplastar por la competencia, decidió utilizar esa inquietud como combustible. Si ellos pueden, ¿por qué yo no?, se repitió en su mente, mientras la idea de sus talleres resurgía con más fuerza. Pasó a la acción. En el receso, se acercó a un par de profesionales que la habían impactado.
Valentina compartió su visión sobre la plataforma de formación, destacando cómo su trayectoria personal podía aportar a la comunidad. Estaba en el momento adecuado, las palabras fluyeron con naturalidad y su confianza empezaba a ganar terreno. Había algo en el tono de su voz, un matiz de convicción que resonó con ellos, y las respuestas reflejaban un interés genuino. Mientras las conversaciones parecían multiplicarse, algo dentro de Valentina se alineó. «Esto es lo que quiero hacer», pensó, y al instante se sintió más segura de su misión. Con cada contacto que hacía, empezó a visualizar a su equipo de trabajo, individuos con talentos diversos que podían enriquecer su propuesta. No obstante, aún en ese momento de triunfo, un sentimiento persistente la acechaba. Las críticas de su ex colega habían dejado una marca, una inquietud que necesitaba abordar. Durante las siguientes reuniones, Valentina enfocó sus presentaciones no solo en la propuesta, sino en la parte íntima de su historia. Se destacó la vulnerabilidad como una fortaleza, la manera en que había lidiado con el fracaso y cómo eso la había llevado a descubrir su pasión por el empoderamiento. Ancló su narrativa en el crecimiento personal, estableciendo conexiones con oyentes que también habían enfrentado sus propias batallas. Poco a poco, se dio cuenta de que cada respuesta iba desmantelando sus miedos. Hombres y mujeres en la sala empezaron a abrirse a ella, compartiendo sus propias historias de obstáculos y triunfos. La autenticidad que mostraba creaba conciencia sobre la importancia del trabajo en equipo y del aprendizaje a partir de la experiencia colectiva. Sin embargo, una pregunta comenzó a atormentarla. ¿Sería suficiente su historia para cambiar percepciones? A medida que el evento avanzaba, Valentina sintió que su ex colega observaba con el ceño fruncido, pero había algo más profundo en esa mirada. Era un desafío que la retaba a demostrar no solo su capacidad, sino el impacto que su propuesta podía tener. El evento concluyó, y mientras se retiraba del auditorio, Valentina reflexionó sobre su camino y la misión a la que se dirigía. Había tejido conexiones valiosas, pero el eco del juicio masculino aún resonaba en su mente. ¿Podría establecer las bases de un liderazgo que desmantelara ese escepticismo? La resolución que había tomado en casa comenzaba a tomar forma real, pero el temor de no ser lo suficientemente buena permanecía. De regreso a casa, sintió que esta era la hora de no solo acallar su inseguridad, sino de llevarla a un nuevo nivel. Empoderada y con un renovado sentido de dirección, planeaba reunir su futuro equipo, aquel que convertiría su proyecto en un verdadero referente. Sin embargo, cuando se detuvo frente al espejo al final del día, la pregunta culminante surgió una vez más. ¿Sería capaz de desafiar no solo la visión de su ex colega, sino la de toda una industria que había mantenido a las mujeres en silencio? Mientras se enfrentaba a su reflexión, una intuición la envolvió. El camino era incierto, pero el estallido de su verdadera esencia estaba a justo unos pasos de ser descubierto. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar si una sola persona reconsiderara el talento de los que habían sido marginados? Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. La imagen de su futuro equipo empezaba a tomar forma en su mente, pero las voces de duda que la acosaban aún reverberaban. Su propósito era claro, pero el desafío se sentía monumental. ¿Cómo mostrar su valía ante una industria que había sido indiferente a las voces marginalizadas? A medida que se vestía, una idea tomó protagonismo. Su plataforma necesita un enfoque innovador, que la distinga, algo que desafíe las expectativas y abra la puerta a quienes han sido excluidos. Recordó a una compañera que había trabajado en limpieza y que, a pesar de sus habilidades y conocimientos, no había tenido la oportunidad de brillar. Esa conexión la llevó a concebir un taller que no solo enseñara habilidades técnicas, sino que empoderara a las personas a reconocer su propio valor. Tomó su cuaderno y apuntó las ideas que surgían. Transformación, escribió en letras grandes. Cada palabra que anotaba traía consigo una parte de la historia que había hasta entonces mantenida en las sombras. Se preguntaba cómo podría motivar a otros a abrazar su historia y dar un paso al frente. La vulnerabilidad, la experiencia de ser juzgada y la fuerza para levantarse eran hilos que se entrelazaban en su diseño. Con la determinación renovada, decidió que era hora de presentar su idea a su círculo más cercano, esos amigos y conocidos que habían sido testigos del viaje que emprendió. Quedaron para una reunión en una pequeña cafetería donde entre cafés y empanadas, Valentina compartió su visión con ferviente.
La respuesta fue abrumadora. Cada participante aportó ideas que enriquecieron el concepto, desde métodos de enseñanza colaborativa hasta estrategias para involucrar a los participantes de la manera más empática posible. Sin embargo, la dinámica del grupo trajo consigo su propio conjunto de desafíos. Valentina notó una reticencia en algunos integrantes, una sospecha tal vez de que el enfoque de su taller sería demasiado arriesgado. En ese momento, la figura de su ex colega volvió a cruzar por su mente. Aquellas palabras llenas de desdén parecían proyectarse en las miradas que ahora enfrentaba. Se preguntó si realmente estaba lista para lidiar con la crítica, incluso desde quienes una vez consideró aliados. Esa noche, mientras contemplaba sus notas, una decisión crítica se fue formando en su interior. Necesitaba un plan de acción más sólido que se apoyara en habilidades objetivas, no solo un concepto atractivo. Reflejando sobre sus fortalezas, identificó áreas en las que podría desarrollar habilidades específicas. Estableció recursos para investigar más sobre metodologías de enseñanza, conectando con expertos e incluso consideró cursos adicionales que pudieran cimentar su confianza en la materia. Pasó horas buscando información, desafiándose a sí misma a aprender algo nuevo cada día. La preparación se convertía en su refugio. No era suficiente con tener una idea brillante, necesitaba articularla con claridad y demostrar que estaba en control. Este enfoque enfocado empezó a llenarla de un poder nuevo, una determinación que la hacía sentir como si estuviera tomando las riendas de su propio destino. Sin embargo, al llegar el día de la reunión con su grupo, la sensación de vulnerabilidad jamás se había sentido tan aguda. Tenía el temor latente de que, al final, solo fuera vista como la chica deslumbrante en el escenario, pero no como la líder que podría transformar vidas. Con cada paso, su corazón latía más rápido. ¿Podría convertir esa vulnerabilidad en su mayor fortaleza? Al sentarse frente a ellos, el aire se tornó denso. Eran momentos antes de que su voz resonara en la sala, pero Valentina ya sabía que tenía el poder de generar un impacto. Cuando comenzó a hablar, no solo compartía una idea, estaba lanzando una invitación a ser parte de algo más grande. Esta vez no se permitiría dudar de sí misma. Al concluir, las miradas expectantes parecían evaluar algo más que el contenido, buscaban la esencia que había comenzado a desprender. Y cuando una mano se levantó en la sala, supo que el momento crucial había llegado. Era un instante que podía cambiar el siglo. Rumbo de todo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta iniciativa realmente impacte a quienes más lo necesitan?, preguntó una voz firme en medio del silencio. La pregunta hizo eco. Valentina sintió que el desafío no era solo presentar una idea, sino hacerlo de tal manera que resonara en cada uno de ellos. El camino a seguir no solo era hacia adelante, también era sobre aprender a sostener la inquietud y convertirla en confianza imparable. Mientras se preparaba para responder, una certeza comenzó a germinar en su interior. Estaba en el lugar adecuado, impulsada por la pasión de hacer la diferencia. Esta es solo el principio, pensó. ¿Podría dar el siguiente paso? Valentina respiró hondo, preparándose para abordar la pregunta que resonaba en la sala con la misma intensidad que su propio latido. Sabía que no podía permitirse huir de la duda. Era su oportunidad de demostrar que su proyecto no era solo un sueño ambicioso, sino un plan tangible. Su mente se llenó de imágenes de personas invisibles, aquellas que pasaban desapercibidas a los ojos de los demás, y su voz surgió con firmeza, cargada de determinación. Para impactar verdaderamente, debemos involucrarlas en cada paso del proceso. Su historia, sus sueños y sus desafíos deben ser la esencia de nuestro enfoque. No seremos solo guías, sino compañeros en este camino de transformación. Mientras hablaba, notaba cómo el ambiente comenzaba a cambiar. Las miradas se volvían más interesadas, menos críticas. En su interior, un torrente de emoción combinada con pasión crecía al darse cuenta de que había comenzado a darles voz a quienes siempre habían permanecido en las sombras. Con cada palabra, se acercaba más a colocar su idea en el centro del debate, un lugar donde la empatía y la acción coherente pudieran entrelazarse. El grupo empezó a ofrecer sus opiniones, y aunque aún había reticencia en algunas voces, las críticas comenzaron a transformarse en preguntas constructivas. Un amigo sugirió involucrar historias personales de aquellos que se beneficiarían del taller. Otro enfatizó la importancia de crear un espacio seguro donde los participantes sintieran que sus contribuciones eran valiosas.
Aquella lluvia de ideas infundió en Valentina un renovado sentido de propósito. Sin embargo, no podía evitar una sensación de alerta que silbaba en su mente. A medida que comenzaba a construir el esqueleto del proyecto, una sombra de autoduda asomaba de nuevo. ¿Podría realmente convertirse en la líder que inspirara a otros a dar un paso adelante? ¿Y si alguna de esas historias que tanto necesitaba para validar su iniciativa nunca llegaban? Decidió no dejar que ello la detuviera. Esa noche, mientras reorganizaba las notas que había tomado durante la reunión, se topó con un artículo sobre historias de vida en diferentes contextos. La narración personal podría ser un faro que guiara a los participantes hacia su propio valor. «Esto es lo que necesito», murmuró para sí misma. Así, puso en marcha un plan: contactar a aquellas personas que habían sido marginadas, preparar entrevistas que les permitieran compartir su experiencia y hacer ellas el núcleo del taller. En cada conversación que mantenía con quienes habían sido invisibles, se descubría a sí misma. Las historias que le contaban no solo la llenaban de información, sino que también curaban viejas heridas en su propio viaje personal. Se dio cuenta de que estaba en un proceso de sanación, al igual que lo estaban aquellos a quienes escuchaba. De pronto, sus inseguridades comenzaron a disiparse, dando paso a un crecimiento interno palpable. Pero no todo sería fácil. Con cada paso que avanzaba, la voz de su ex colega volvía a asomarse. Las críticas parecían más intensas y los desafíos mayores a medida que la fecha del taller se acercaba. Quedaban días y la ansiedad se transformó en un motor de adrenalina. ¿Qué pasaría si todo quedaba en nada? Pero entonces recordó el fuego que había encendido en su grupo de amigos. No solo era un taller, era un movimiento. Con una nueva estrategia trazada y el apoyo de su círculo, se preparaba para darle forma a su idea. Sin embargo, en su interior resonaba una pregunta inquietante. ¿Y si el impacto que tanto deseaba no se materializaba? ¿Y si su esfuerzo, por más sincero que fuera, se encontrara con el fracaso? Así, mientras avanzaba hacia la meta, la tensión crecía. La verdad era innegable. El camino que había elegido podría llevarla a realizar un sueño o hundirla en un mar de dudas. Con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo, Valentina se dio cuenta de que cada paso era fundamental para transformar no solo a los demás, sino también a sí misma. Había llegado el momento de dar un giro peligroso, de sumar sus inseguridades al liderazgo que quería ostentar. El próximo paso estaba a la vista, pero su desconfianza seguía acechando. Es hora de enfrentar la realidad, pensó, preparándose para el día del primero de los talleres. ¿Tendría la fuerza para abrir ese espacio donde todos pudieran verse y ser vistos? La fecha se acercaba y con ella el desafío más grande de su vida. El sonido del reloj marcando la cuenta regresiva resonaba en la mente de Valentina como una advertencia constante. Fue en una de esas tardes agotadoras de preparación cuando ocurrió. Estaba revisando las historias que había recogido para el taller, buscando hilos comunes que pudieran conectarlas, cuando una de las narraciones la atrapó por completo. Una mujer, con un pasado de dificultades, hablaba sobre el poder de la autovaloración y el reconocimiento de su propia voz. Mientras leía, las palabras de la mujer comenzaron a iluminar esos rincones oscuros de la inseguridad que Valentina tanto había lidiado. Era como si cada frase trazara un mapa de su propio viaje, las luchas, los momentos de arrepentimiento y sobre todo, la lucha por sentirse digna. Este es el testimonio que necesita nuestro proyecto, pensó, sintiendo un torrente de energía recorrer su ser. Decidió contactarla inmediatamente. Cuando la mujer aceptó participar, Valentina sintió como si un desafío interno se desvanecía. Sin embargo, en el fondo también nacía una nueva preocupación. ¿Sería capaz de crear un espacio donde historias tan crudas pudieran ser compartidas? La presión crecía y la fecha del taller se aproximaba. En medio de esta agitación, el encuentro con su grupo de apoyo se volvió una necesidad vital. Se sentó con ellos no solo para discutir el formato del taller, sino para compartir sus temores. «No sé si puedo hacer esto. Me siento como si estuviera dando un salto al vacío», confesó mientras sus palabras salían entrecortadas. Las miradas empáticas de sus amigos la envolvieron en una burbuja de energía positiva.
Uno de ellos, Javier, un narrador nato, la miró a los ojos y dijo: «Valentina, esto no simplemente trata de ti, sino de lo que estás logrando al darles voz a otros. El miedo es solo un síntoma de lo mucho que esto significa para ti». Sus palabras calaron hondo en su interior. La idea de que su proyecto podía ser transformador, no solo para los otros, sino para sí misma, comenzó a gestar una semilla de confianza. En ese momento decisivo, Valentina se dio cuenta de que su verdadero desafío estaba en el reconocimiento de su propio valor como facilitadora. No era solo la anfitriona de las historias, sino una parte integral de un proceso de sanación. Mientras organizaba allí mismo las últimas piezas del taller, Valentina recordó cómo durante su infancia había sido la escuchadora de las historias, la que guardaba secretos y compartía risas. Había un potencial en su deseo de ayudar. Ahora enfrentaba la pregunta: ¿lo había cultivado lo suficiente para sostener este espacio? Los testimonios de los demás influyeron en su decisión de ser más abierta sobre sus propias vivencias. En las siguientes charlas con sus amigos, Valentina empezó a compartir fragmentos de su historia personal, de cómo había llegado a estar tan conectada con esas personas invisibles. Cada revelación la convencía un poco más de que su vida, aunque marcada por la angustia, podía ser una fuente de inspiración. Con cada paso adelante, la idea de transformar el taller en un espacio de autenticidad y vulnerabilidad se volvía más clara. Pero una inquietante verdad la seguía persiguiendo. Mientras más se adentraba en el proceso de compartir, más se manifestaban los comentarios de su ex colega. ¿Podría realmente salir adelante en un mundo donde tantos le etiquetaban como la soñadora? Al finalizar la semana, Valentina se encontraba al borde de un precipicio. La fecha del taller estaba a la vuelta de la esquina, y justo cuando comenzaba a vislumbrar el camino hacia la confianza, surgió una llamada que podría cambiarlo todo. La voz del otro lado era profunda y familiar, y el mensaje era abundante en presión. Ha llegado la hora de revisarlo todo una vez más. ¿Estás preparada para lo que realmente esto significa? Con el corazón acelerado, Valentina sintió que su mundo se deslizaba. Estaba a punto de enfrentarse a su mayor adversidad, no solo externa, sino a sus propias inseguridades. ¿Tendría el valor para confrontar lo que estaba a punto de revelarse? En su interior sabía que el verdadero camino apenas comenzaba, pero el temor a lo desconocido eclipsaba cada paso. Un nuevo desafío la aguardaba. La noche anterior al taller, Valentina estaba atrapada entre la ansiedad y la esperanza. Había revisado la presentación una y otra vez, cada diapositiva, cada palabra que iba a pronunciar frente al grupo. Pero su corazón se sentía como un tambor en un festival, retumbando en su pecho con cada pensamiento que pasaba por su mente. El eco del mensaje de la llamada la perseguía. ¿Estás preparada para lo que realmente significa esto? La presión había escalado a niveles insostenibles. Al día siguiente, mientras se preparaba, su mente divagaba. Se miró en el espejo, buscando en sus propios ojos la fortaleza que necesitaba. Recordó los momentos en que había sentido que otros la menospreciaban por ser la soñadora. Esa etiqueta había sido un peso, pero también un impulso, el combustible que la había llevado a explorar sus propias limitaciones. No soy solo la soñadora, soy la que comparte, la que crea puentes, se repitió a sí misma. Cada historia que había acumulado, cada testimonio de lucha y resiliencia que había registrado, era un recordatorio de que todos eran seres humanos compartiendo una experiencia colectiva. A través de esos relatos podía ver no solo el dolor, sino también el deseo de sanar, de ser escuchados y comprendidos. Esta visión la llevó a comprender que su propia historia debía ser una parte clave del encuentro. Sin embargo, mientras su confianza crecía, también lo hacía la sombra de la duda. El recuerdo de la voz de su ex colega resonaba en su mente. Siempre estás idealizando, Valentina. Se preguntaba constantemente si estaba preparada para enfrentar la posibilidad de ser juzgada nuevamente, tanto por su propio grupo de apoyo como por los participantes del taller. Pero en este momento, la lucha había evolucionado de ser solo una batalla contra su inseguridad, a convertirse en una oportunidad de reivindicación.
Al llegar al lugar del taller, se detuvo frente a la puerta respirando profundamente, sintiendo la energía del espacio que había transformado en un entorno acogedor. Las sillas estaban dispuestas en círculo, un símbolo de igualdad y conexión. Era un espacio donde cada voz tendría eco. El arrullo de conversaciones entre los asistentes empezaba a llenar la sala y su corazón latía aún más rápido. Con un movimiento decidido, cruzó la entrada, absorbiendo los murmullos, las sonrisas, las miradas curiosas. Sintió como si cada paso que daba hacia el centro de la sala fuera un acto de valentía, una declaración de que estaba dispuesta a desafiarse y a desafiar las expectativas que otros tenían sobre su persona. Comenzó la sesión compartiendo su propia historia, entrelazándola con la de la mujer que había inspirado su proyecto y con las anécdotas de otras vidas recuperadas. Cada palabra se expresó con la sinceridad de alguien que no tenía nada que perder. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de liberación. A medida que avanzaba, notó cómo otros comenzaban a abrirse, cómo sus propias voces resonaban a través de su fragilidad. Había un poder en la vulnerabilidad, y Valentina comenzó a percibir su influencia como facilitadora. Se sentía cada vez más segura, transformando lo que había sido una timidez de fondo en un papel protagónico. Sin embargo, al final del taller, cuando la sesión de preguntas y respuestas comenzó, una voz interrumpió el ambiente. ¿Pero realmente crees que todos merecen ser escuchados? Era un participante, con la mirada crítica, la misma que había temido. En ese instante, Valentina se sintió en la cuerda floja. Sabía que debía responder, no solo para defender su trabajo, sino para reafirmar su propia valía. Con el coraje que había acumulado, enfrentó la pregunta, sintiendo cada latido como un recordatorio de su lucha. Si me permites, te diré que todos tenemos historias que pueden inspirar o provocar un cambio. Nadie debería ser invisibilizado, contestó con firmeza. Aquel momento de confrontación no solo desafió su profesionalismo, sino su sentido de pertenencia en ese nuevo camino que había decidido seguir. ¿Sería suficiente su valentía para enfrentar la incertidumbre de ser criticada nuevamente? En el fondo, Valentina sabía que había dado un paso profundo hacia su propósito verdadero, pero el futuro aún era incierto, y mucho más le esperaba. Mientras la sala se llenaba de murmullos y reflexiones, Valentina sintió que había encendido una chispa. La pregunta ahora era si podría sostenerla, y sobre todo, si tendría el coraje de seguir adelante. El verdadero desafío se acercaba, y con él, una decisión que podría definir su trayectoria. ¿Podría continuar siendo una voz en un mundo que a menudo silencia y menosprecia? Valentina salió del taller con una mezcla de satisfacción y tensión. Había logrado confrontar su miedo a ser juzgada, pero la pregunta del participante seguía resonando en su mente. ¿Realmente crees que todos merecen ser escuchados? No pudo evitar darle vueltas cada vez que sus pensamientos comenzaban a vagar. Había dicho que sí, pero la inseguridad latente comenzó a emanar nuevas dudas. Mientras conducía de regreso a casa, la incertidumbre la consumía. ¿Cuántas veces había sentido que había sido invisibilizada en su propio espacio de trabajo? Sus años en el sector, rodeada de profesionales supuestamente más capacitados, la habían hecho dudar de su voz. Sin embargo, ese taller había sido un punto de inflexión, y a pesar del eco de la crítica, algo en su interior comenzó a transformarse. Una voz familiar le susurraba que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Al llegar a casa, se sentó en el sillón del estudio, rodeada del desorden de papeles y recuerdos. Su laptop estaba abierta, un archivo titulado Ideas para el próximo taller parpadeaba en la pantalla. Sin pensarlo, comenzó a escribir. Las palabras fluían, no solo sobre cómo facilitar talleres, sino en cómo aprovechar sus propias experiencias para ayudar a otros a convertirse en sus propias voces. La idea de un segundo taller comenzó a tomar forma. Si la vulnerabilidad genera conexión, tal vez el enfrentar nuestras propias historias puede empoderar a otros, pensó. A medida que desarrollaba el concepto, se dio cuenta de que su propia historia había sido silenciada durante tanto tiempo. Había muchos aspectos de su vida que había guardado bajo llave, desde su familia hasta sus luchas personales. Estos elementos podrían ser el hilo conductor que la llevaría a un nivel más profundo en la conexión con su audiencia.
El día siguiente, mientras revisaba los testimonios de aquellos que habían asistido al taller, notó que muchos se sentían igualmente silenciados, cautivos de sus propias narrativas. Decidió crear un espacio donde todos pudieran compartir sus historias de vida sin juicios, no solo del dolor, sino de superación. Este sería un refugio, un lugar donde cada testimonio tendría un propósito. Sin embargo, también podría ser un desafío. El miedo a abrirse completamente la acechaba nuevamente. ¿Y si sus vulnerabilidades fueran utilizadas en su contra? Cuando se enfrentaba a estos pensamientos, Valentina recordó que enfrentarse al miedo era parte del crecimiento y que cada historia compartida abría nuevas puertas. Aquella noche, mientras dormía, soñó que organizaba un taller invulnerable, uno que celebraba las historias ocultas que reside cada persona. Con el amanecer, despertó con una resolución renovada. Tomaría el taller a un nivel completamente nuevo. Tendría sesiones de autoexploración y compartiría su propio viaje de abandono de la inseguridad, pero sabía que debía prepararse para reacciones adversas. Los recuerdos del escepticismo de sus colegas acerca de sus esfuerzos aún pesaban en su mente. No obstante, cada vez estaba más consciente de que no podía permitir que la crítica definiera su camino. Mientras esbozaba un plan detallado para abordar el nuevo taller, una idea surgió diáfana: incluir actividades que invitaran a los participantes a explorar su propio talento oculto. Era un movimiento audaz y arriesgado, pero sentía que podía ayudar a crear un ambiente de apertura. Descubierto, el increíble talento oculto de cada uno sería el nuevo eslogan, un compromiso de sacar a la luz aquello que había sido relegado a las sombras. Valentina no solo estaría facilitando un espacio de alturas, sino que también se proponía explorar su propia falta de conocimiento y sus propios talentos ocultos. Sin embargo, sentía que había un nuevo reto ante ella. El cambio, aunque inspirador, no era sencillo. Conocía que habría momentos de vulnerabilidad extrema y dudas sobre su enfoque. Con su laptop frente a ella, decidió hacerlo oficial. Enviaría una convocatoria a sus contactos. Invitemos a las personas a compartir, a desnudarse emocionalmente y quizás a descubrir piezas de lo que son, pensó. Pero antes, necesitaba prepararse para una posible reacción negativa. Mientras revisaba el correo para enviar la convocatoria, se detuvo un momento. La fría brisa que entraba por la ventana la hizo reflexionar. ¿Estaba lista para la apertura de su propia historia? Con el corazón acelerado presionó enviar, cerrando los ojos por un instante. La incertidumbre estaba presente, pero la emoción también era palpable. El desafío de conocer su verdadero yo estaba más cerca que nunca. La pregunta que todavía la atormentaba se transformó en un mantra. ¿Podía realmente enfrentar su propio talento oculto y asumir la responsabilidad de fomentar el cambio en otros? La respuesta aún era un espejismo en su mente, pero una certeza comenzaba a formarse. La historia apenas comenzaba. El tiempo pasó rápidamente y el día del segundo taller llegó. Valentina se despertó al amanecer sintiendo una mezcla de nervios y entusiasmo. Había revisado su material una y otra vez, y aunque había planificado con detalle, la incertidumbre aún la acompañaba. La autoestima fluctuante provenía no solo de enfrentar a su audiencia, sino de abrirse a sí misma de una manera que nunca había hecho. Este es el momento de mostrar quién soy verdaderamente, se dijo, recordando sus inseguridades y los momentos críticos que había superado. A medida que los participantes entraban al espacio, el bullicio ligero se mezclaba con la tensión en su estómago. Valentina había diseñado este taller no solo para compartir sus conocimientos, sino para crear una atmósfera donde cada individuo pudiera sentirse visto y valorado. Cuando todos tomaron asiento en el círculo dispuesto, tomó una respiración profunda, buscando la calma en medio de la tormenta de pensamientos. Hoy vamos a descubrir el talento oculto que cada uno de nosotros lleva dentro, comenzó con una voz que se sentía más firme que antes. La sala se llenó de murmullos curiosos y Valentina continuó reluciendo su propia historia de lucha y superación, conectándola con el propósito del taller. Cuando compartió sus miedos y las etiquetas que había llevado como un peso, vio en los rostros de los demás una comprensión profunda. Aquellas miradas sinceras la animaban a continuar. A lo largo del taller se realizaron dinámicas que invitaron a los participantes a explorar sus pasiones y habilidades, así como a romper las barreras que las dudas habían impuesto. Las historias que emergieron en el espacio eran auténticas y llenas de valor, lo cual amplificó la energía positiva en el ambiente.
Algunas personas compartieron cómo habían luchado contra la indiferencia de los demás y la falta de oportunidades. Ver el coraje de los otros al abrirse despertó en Valentina un sentido de pertenencia que nunca antes había sentido. En un momento culminante, mientras los participantes compartían su experiencia sobre su propio talento oculto, Valentina se dio cuenta de que cada historia de éxito personal se entrelazaba con las suyas. Su iniciativa no solo había sido un intento de empoderar a otros, sino un camino hacia su propia redención y autovaloración. Desde aquella retadora pregunta que había enfrentado su primer taller, ¿realmente crees que todos merecen ser escuchados?, sintió que había respondido con acciones que validaban su convicción. Finalmente, cuando llegaron al momento de reflexión, Valentina se dio cuenta de que aquel grupo de desconocidos se había convertido en un equipo. Cada uno de nosotros tiene el poder no solo de ser escuchado, sino de ser una voz que transforma, declaró, y las sonrisas en la sala reflejaban una certeza compartida. Al finalizar el taller, el aplauso resonó. Más que un reconocimiento a su labor, era una manifestación de transformación colectiva. Mientras los participantes se acercaban a gratificarla por su esfuerzo, una sensación de logro invadió cada rincón de su ser. Había conseguido lo que se había propuesto, crear un espacio donde las historias ocultas, como la suya, florecieron y se vincularon. Mirando hacia atrás, Valentina recordó sus días de limpieza, cuando sentía que sus sueños estaban ahogados en el polvo y la rutina. Hoy había dejado de ser la chica de la limpieza para convertirse en la facilitadora de talentos ocultos. La transformación que había llevado a cabo no solo la había impactado personalmente, sino que podía verse reflejada en los rostros de quienes la acompañaban en esa jornada de autoexploración. El reconocimiento no se hizo esperar. Al poco tiempo, una reconocida plataforma de educación se acercó a ella, interesada en expandir su proyecto. Valentina se dio cuenta de que no solo había cerrado el ciclo de su lucha interna, había abierto una puerta hacia nuevas oportunidades, un futuro prometedor lleno de posibilidades. Valentina se sintió empoderada, como una líder genuina. Su voz resonaría más allá de sus inseguridades y estigmas previos. Había definitivamente conquistado su espacio y demostrado que su talento oculto podía transformar vidas. Al salir del taller, la luz del sol iluminaba su camino con la certeza de que estaba donde pertenecía, creando, inspirando y sobre todo, siendo la voz que tanto había anhelado. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos podemos crear un impacto real.